Bienvenidos a Proyectando Despertares. Hoy les ofrecemos una experiencia nueva, distinta por lo menos. Les proponemos que se sienten, se pongan cómodos y escuchen una bella entrevista. Hoy nos va a acompañar Graciela Torres. Que lo disfruten. Hoy les presentamos a Graciela Torres, que es profesora de inglés y escritora, y nos viene a contar acerca de su trayectoria. Espero lo disfruten. Graciela nos cuenta acerca de su más reciente novela, llamada De este lado de la niebla, que transcurre en los años 40 en el barrio de Villa Crespo, y donde hay un contrapunto permanente entre el pasado y el futuro. Cuando es novela ya es más real también, o sea, no es que son personajes. Puede ser. Esa porque está dentro de un contexto histórico. Sí, yo de y ahí todos tenés modos, que hacer toda una investigación. Claro, o sea, ahí hice la investigación de Damas Abuelo y de Manuela Gorriti. Uh-huh. Después yo creé personajes y ahí pude usar mi imaginación y mi creatividad. Claro. Después ahora acabo de terminar una que transcurre en Villa Crespo. Uh-huh. Tiene dos partes. Una es el pasado, en los años 40, es de suspenso, y la otra parte, en el mismo barrio y en la misma casa, va a vivir una chica joven en este momento. Entonces todo el tiempo hay un contrapunto entre el pasado y el presente. Por ejemplo, si yo cuento que en el pasado fueron al obelisco a mirar el nuevo monumento, tengo que hacer una explicación de cómo fue creado y todo eso, la calle Corrientes o los bares o lo que fuera, y a la vez, de repente en el presente, la protagonista va al mismo lugar, ve el obelisco pero subida a un colectivo y hay una marcha que lo interrumpe y ve la calle Corrientes pero la ve de otra manera, y después el papel de la mujer en los años 40 no tenía ni voto. No. Y bueno, y ahora la mujer, la chica esta, iba a las marchas y... Claro, haces ese paralelismo. Claro, para... entonces te va contando cómo cambia la ciudad de Buenos Aires, cómo cambia el rol de la mujer, cómo cambia la literatura, muchos aspectos. Tenés que buscar bastante información. ¿Cómo se llama ese? Y ese le puse de este lado de la niebla. Porque es como que esa niebla separa dos mundos, el mundo del pasado y el mundo del presente. Claro. Entonces transcurre en Villa Crespo y la protagonista camina mucho, las dos protagonistas, digamos, la protagonista del pasado y del presente, caminan mucho por la zona, van al cementerio de la Chacarita. Ahora no se usa ir al cementerio, pero bueno, las circunstancias hicieron que la protagonista del presente tuviera que ir, uh-huh. Y en el pasado era muy común que fueran al cementerio. Entonces, las iglesias de la zona, los parques, toda esa cuestión. Ahora se ve en bicicleta por las bicisendas, en esa época se iba de otra manera. Y bueno, en el medio hay un asesinato, o varios asesinatos, que se tienen que descubrir, no en el presente, sino en el pasado. Entonces, bueno, es una tarea armarlo, porque ahí tenés que sentarte y poner los hechos y no contradecirte en nada. Claro. Y hacer mucha investigación, porque si la matan a la persona con una droga o con alguna cosa, vos tenés que saber que esa droga existía en ese momento, cuáles eran los daños que podía producir. Entonces es como que hay que averiguar mucho. Claro. Sí, no, parece que cada detalle tiene que tener su... Sí. Así que cuando escribís una novela, estás como metida en otro mundo. Estás todo el tiempo obsesionada, bueno, por lo menos yo, estás obsesionada con ese tema, estás buscando siempre información. Y ahora hay mucho acceso, ¿viste? Por internet encontrás muchas cosas verdaderas, porque antes, ¿viste? Claro. Y por ahí, si no, te tenías que poner con los diarios, ahí claro. Con el diario de antes, no sé. Igual te digo, vos vas a internet y está el diario. Sí. Por ejemplo, la protagonista del pasado, de este cuento que te estoy contando, perdió a sus padres en un accidente en un tranvía que iba por La Boca, y
cruzar el riachuelo, y bueno, el accidente con el diario y la noticia está en internet, así que vos podés leer la noticia, ver claro, cuánta eso es gente maravilloso falleció. que se puede. Claro, sí. Porque das detalles y todo. Claro, sí. Así que bueno, es interesante. ¿Y cómo vivís eso de cómo se escribía antes? Porque hace unos años atrás por ahí no tenías ese acceso, me parece que no, pero ¿cómo hacías con el tema de los datos o de la información o esa materia prima que necesitas para...? Y ahí tenés que ir a buscar a los libros. Mientras en el pasado tenías la mesa llena de libros, en este momento tenés la computadora con la pantalla y buscas esos libros, porque hay muchos libros del pasado que están subidos. Que hay cosas de información que se pueden utilizar perfectamente. Tenés que buscar en el sitio correcto, no podés buscar en cualquier lado. Claro. Así que bueno, Sí, saber en qué libro también. La tecnología me gusta, es mucho más rápido, escribo en la computadora, cambio las cosas, voy, busco, tengo abierto el diccionario con sinónimos, entonces es muy, para mí es muy más dinámico, sí. Muy agradable. Obviamente que es un trabajo de todas maneras hacerlo. Sí. Pero si te gusta es como que lo disfrutas. Sale solo, no te sentís mal. Habrá momentos que no sale y que por ahí te levantás. Yo en general no me obligo a hacer cosas, si no lo siento, no lo hago. En general nunca me siento frente a una hoja así en blanco sin saber lo que voy a escribir. Yo varios días antes, o puede ser un mes, estoy con la cabeza dando vueltas, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y cuando ya siento que tengo el tema, ahí me siento y empiezo a escribir. Puede ser que me trabe, y entonces me levanto, me voy, ese día no sigo y sigo otro. En general trato de que sea una actividad placentera. Claro, sí. No quiero sufrir. No, seguro. Es algo que elegiste aparte. Claro, por eso, entonces... Pero bueno, a veces te debe pasar, ¿no? Que, o no sé, cada uno debe tener su estilo, por ahí tenés una idea y como para no olvidarte, o qué sé yo, la volcás en algún lado, o tenés todo así muy en la cabeza. No, en general tengo en la cabeza. Siempre digo, tengo que llevar mi cuadernito y anotar, pero en realidad las cosas que me llegan las tengo en la cabeza. Después, como te digo, en esta historia donde había un asesinato y tenían que estar los hechos bien ordenados, claro, se dice, tengo que escribir, pero si no, no. Mira, eso es muy interesante también, porque viste que el escritor también a veces le cuesta y anda con el grabadorcito, o bueno, hoy lo podés incluso escribir en el celular, en las notas, ¿viste? El teléfono para grabar alguna idea lo usé, sí, lo uso. No mucho, pero lo uso, sí. Pero... En general es como que yo espero el momento, pienso, espero el momento y cuando está, me pongo a escribir. Ahí no te para nadie. Sí. Me para el cansancio. ¿Es nuevo? ¿Ya está publicado? No, ese no. Ah, claro, es muy reciente. El de las dos mujeres que se intercambian las cartas está presentado en un concurso bienal y eso hace que durante 2 años... no lo retires, digamos, si querés tener chances en el concurso. Yo no lo puedo presentar en otro lado. No podés, claro. Yo lo presenté en el 2015, para el 17 iba a estar todo resuelto, bueno, se demoró por la elección de los jurados y otras cosas, así que pasó también el 18 casi y todavía no está la resolución. Ese lo tuve detenido 3 años. ¿Y qué haces en ese caso? Si no se resuelve si no se resuelve, lo retiro y lo presento en otro lado. Claro. A mí me interesa presentarlo fundamentalmente para que se conozca lo que escribo, porque por ejemplo en el caso de la antología o se te publica en el libro, puede llegar a los lectores, si no, me queda a mí. Claro. Porque tu idea es que se lea. Claro. Y sí. Más que nada porque, bueno, para algo también uno lo escribe, ¿no? Pensando que le llegue a otro. Para sí. Que no está mal, pero bueno, está bueno que si vos tuviste una creación tuya y con toda esa pasión y qué sé yo, está bueno que lo lea otro y que llegue, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, acá vamos a leer por lo pronto Espejismos y Relato con sabor a arándano. Este día me había pasado la foto. Claro, en la tapa está hecha por Ana Clara, mi hija. Sí, nos había contado. De acuerdo y eran sus comienzos en la ilustración. Me acuerdo que lo trajo también, por eso lo tengo. ¿Cómo es el pensar el personaje y ponerse en la piel de ese personaje?
crear desde una emoción, desde un sentimiento que al mismo tiempo, primero que lo creas, segundo, logras una empatía con el personaje para crear toda su historia. Sí. Vos primero lo creas, o lo que me pasa a mí al menos, primero lo creas y después el personaje se mete dentro tuyo. Porque yo recuerdo haber tenido que hacer un chico de la villa y al principio me costó mucho el lenguaje. Tuve que consultar y ver cuáles eran las palabras que utilizaba, las frases. Una vez que ya tuve las frases y las palabras, es como que después fluyó. Y lo mismo, en el otro libro donde hay una viejita cercana a los 100 años, también, y después hay una chica de 20, vos te metés en el personaje y empezás a escribir y es algo, no te voy a decir mágico, pero es como que los personajes te llevan. Que aparte con una sola imagen, por ejemplo, Claro. en este relato con sabor a arándanos, es ver a esa señora mayor Sí. y a partir de ahí crear toda una historia. Ese fue el disparador. Yo cuando comienzo las historias no sé dónde van a ir. Entonces yo empecé contando la historia de una señora mayor en un geriátrico que yo me imaginaba que los hijos la iban a ir a buscar para sacarla de paseo y no llegaron. Y después pues empezás a pensar y decís, bueno, pero esta señora tiene que tener otros conocidos dentro del lugar. Entonces empezás a desarrollar las historias de los otros conocidos de esa mujer. Y después decís, pero ¿por qué no se puede relacionar con el mundo externo? Entonces tiene una familia. O conoce, en una de esas salidas, porque era un lugar donde podía salir con su amiga, conoce a una persona de afuera. Entonces el mundo de afuera y el de adentro se comienzan a mezclar. Después hay gente que no, digamos, que no se relaciona o que tiene mucho medicamento encima o alguna enfermedad y están ahí quietos y no se relacionan con nadie. Pero le vas creando toda una historia. Y después decís, bueno, pero si esta mujer conoció a tal persona, ¿por qué no puede pasar esto y aquello? Y ahí seguís. ¿Y qué hacemos? Si seguís y no sabes cómo va a terminar. No sabes cómo va a terminar y te van llevando los pensamientos. Es una cosa Como que tenés increíble. una idea inicial y después Claro. te dejas No es que yo planifico, todo, esto va a ser principio a así fin. y va a terminar así, ¿no? Y vos misma te vas sorprendiendo entonces Claro, en el trabajo. Y en el otro, donde hay una historia de amor también entre una chica y un médico en el año 1870 más o menos, tampoco sé si van a terminar juntos al principio o no van a terminar porque él se enferma y bueno, me van como sorprendiendo. Es una cosa rara, pero yo escuché a otros autores que les pasa lo mismo, ¿no? Como que el relato los lleva. Llega un momento, una encrucijada que vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Que desaparece este personaje o no? Y ahí tenés que tomar una decisión. Y a veces te duele porque tenés que matar a alguien o hacerlo desaparecer que vos querés. Pero las historias no siempre terminan todas bien. Entonces, aparte vos te vas dando cuenta que hasta ahí llegó el personaje. Claro, eso algo te claro. lo dice también. Pero vos terminás queriéndolos y no los querés. No querés terminar con ellos. Te encariñás con los Claro, personajes. claro. ¿Hiciste algo continuado así de una colección, por ejemplo? No, porque hice Siempre son libros. Son libros aislados o cuentos. No, poesía no hago. No. Eso te iba a preguntar, No, si hiciste. no. Nunca. Escribí algunas, pero no es lo que a mí me llega. Me llegan más las historias. Más largas, más cortas, pero las historias. Así que... ¿Tenés alguna en mente? Y en este momento, no, como llegó fin de año y con mucha actividad, yo ayer terminé los exámenes, así que dije, bueno, ahora cuando termine todo esto, me voy a sentar y voy a empezar. Y a veces la idea viene, no sé, estás lavando los platos, manejando, lo que fuera, y la idea te viene repentina, o como la imagen de esta viejita que me despertó algo. O en el caso de las cartas, yo había leído un libro sobre cartas y por otro lado vi una entrevista hecha a una escritora que hablaba de un personaje menor que ella había utilizado, de la historia, que ella había utilizado para escribir un libro. Entonces digo, un personaje menor, voy a empezar a buscar un personaje.
Son ideas que te van por un programa de televisión, por lo que fuera. Seguramente leíste siempre, ¿no? Sí. ¿Qué autores así como que Y te leí gustan muy más? variado, porque leí de chica todos los de la colección Robin Hood, que era la mía de esa época. Después de más grande leí cosas en castellano, muchas en la adolescencia. Después, cuando llegué al profesorado, empecé a leer autores ingleses, americanos, y leí por mucho tiempo eso. Y ahora estoy leyendo cosas de autores españoles, franceses, italianos, orientales. Así que bueno, muy variado, muy variado. Los últimos dos que leí, uno fueron Patria, de Fernando Aramburu, que es un libro excepcional, que habla del conflicto vasco, el tema de los extremistas, todo eso, y cómo él se pone en los zapatos del extremista por un lado, y vos le comprendés toda la situación, y en los zapatos de la persona, por ejemplo, que sufrió un secuestro o la matanza de un familiar, y también te pones en los zapatos y le entendés la situación. Y lo hace sin producir ninguna grieta, lo hace maravillosamente. Y después leí La fiesta del chivo, que es la dictadura de Trujillo en República Dominicana, que también es fuerte, y bueno, lo cuenta de una manera, es difícil leerlo porque tiene partes de torturas que son muy fuertes, Ajá. pero lo cuenta muy bien, que le pone un poco de ficción también, y la verdad que me encantó. ¿Tu primer libro, te acordás? El que leí, Mujercitas. Tomé Mujercitas en tercer grado, lo comencé a leer y me resultaba difícil, porque en tercer grado no tenía un dominio así Claro, de muy la chiquita. lectura tan grande. Entonces empecé a leer algunas partes y después dejé pasar un tiempo, no sé si un año más, y comencé a leerlo nuevamente, y ahí empecé Mujercitas, Aquellas Mujercitas, Hombrecitos, todos los libros de la colección Robin Hood. Claro, Me sentaba ahí en un día, no sé, de lluvia, y me leía un libro entero. ¿Cómo fue ese paso? Yo siempre tuve el deseo de escribir. No podía escribir porque estaba trabajando, en el colegio había mucho trabajo, yo tenía más o menos 300 alumnos por semana y mucho para corregir, así que era una cosa que iba a hacer en el futuro. Cuando yo dejo de trabajar en las escuelas y continúo con la actividad privada nada más, empiezo a tener más tiempo. Entonces hay una escritora inglesa que se llama Virginia Woolf, que decía que una mujer en sus épocas, si quería escribir, necesitaba una habitación propia, porque las mujeres en esa época escribían en el comedor de su casa y todos las veían. Necesitaba una habitación propia con cerrojo y una cantidad de dinero, porque no iba a publicar fácilmente. Bueno, yo ya tenía una posición, disponía de más tiempo, y dije, bueno, voy a hacer como Virginia Woolf, ahora me pongo a escribir. O sea que tuvo que pasar tiempo. Yo empecé de más grande, o sea, no empecé cuando los chicos eran chicos, por ejemplo. Ya mis hijos estaban grandes. ¿Qué edad tenías vos cuando empezaste? Y esto fue hace más o menos unos 10 años. Tenía 10 años menos que ahora. Así que bueno. ¿Y cuando empezaste, qué te pasó? No. O sea, ¿qué sentiste? No, me sentí que hacía lo que había estado ansiando durante mucho tiempo y claro, eso poniendo, claro. O sea, dijiste, me largué, menos mal que lo hice. Sí. ¿Cuál de todos los personajes es más parecido a Graciela? Y no, yo creo que tienen cosas mías y de todos, porque a veces en un personaje pueden haber características mías, pero también de otra persona. En realidad no creo estar en ninguno, no hay todavía algo así autobiográfico. Hay muchas cosas de personas que conozco y de mí también, pero no aparezco. La verdad es que creo que no aparezco yo, aparecen características mías, ¿no? Pero no. Claro, capaz es más la impronta Claro. de, digamos, este personaje soy yo encubierto.
digamos, Claro, ¿no? claro. Que a veces Y una te da vez esa escribir, libertad, claro. debe ser maravilloso porque uno a veces tenés cosas que no aplicas en tu vida Claro. y que por ahí en eso podés irlo manifestando. O alguna Sí, interesante. opinión, alguna creencia de uno, o en otros momentos no, me ubico en la postura de otro, cuando te pones en el lugar de un asesino, no son pensamientos míos, capaz quiero matar a alguien, pero digamos, no son pensamientos míos, pero yo pienso, bueno, ¿cómo pensaría un asesino en este momento? Entonces, ¿Y en ese caso investigás algún asesino, alguna persona que por sí, ahí haya... estuve investigando bastante, qué sé yo, asesinatos de distintas épocas, para ver cómo mataban, qué hacían, sí. ¿Qué es lo que te gusta más cuando estás escribiendo para una novela? Uh-huh. Aparte de la investigación, ¿también es algo que te apasiona, digamos? Sí. Y aparte siento como que tengo que buscar la información, que no puedo poner cualquier cosa. Claro, que esto no es así, claro. al tuntún. Yo a veces veo algunas series del pasado y noto que de repente la música por ahí no es la música de la época, o que aparece algo que en esa época no existía, y me parece que esas cosas tienen que ser chequeadas. Sí. Porque si vas a contar algo de época, tenés que ser fidedigno a eso, ¿no? Así que... Claro, se habla más de la calidad del producto, digamos. Claro. Bueno, esa también era una asignatura pendiente que tenía, porque me quería poner del otro lado, de lo que siente el alumno. A veces uno dice, pero ¿cómo no lo entendió si yo lo expliqué? Y bueno, no lo entendió. Entonces quería estudiar un idioma. Claro, porque volviste a ser alumna, claro, por ese medio, claro. Quería estudiar italiano para ponerme en los pies del alumno, los zapatos del alumno, y lo elegí por azar, digamos. Me sí, encantó. En ese caso, o sea, sí, nada te llamaba la atención por ahí. No, yo dije, bueno, estoy en Flores, voy a ir o a estudiar francés o italiano, y elegí italiano porque eran 2 horas los viernes que yo disponía de ese tiempo, y dije, estudio italiano. Si hubiera habido 2 horas de francés los viernes, estudiaba francés, o sea, lo elegí así. Y me enamoré de la cultura, de las comidas, bueno, de muchísimas cosas, del arte, y además, bueno, de la gramática, del vocabulario. Por eso ahora que más o menos tengo la gramática del italiano, tengo vocabulario, el año que viene quiero empezar con clases de conversación, de cine, libros, discutir los libros, ese tipo de cosas, ¿no? Porque me parece que es interesante también poder comunicarse bien. Claro, sí, seguro. Y eso requiere de práctica. Claro. ¿Y el inglés quedó ahí un poquito relegado o siempre lo practicas? No, sigo enseñando en forma privada y leyendo. No, el inglés también es parte de mí y me ayuda mucho con el italiano, me ayuda mucho. Porque más idiomas sabes, más te ayudan a entender el siguiente. Claro. Entonces, sí. ¿Sentís que estás haciendo todo lo que te gusta? ¿O te queda así alguna materia pendiente? Me gustan muchas cosas, así que creo que voy a seguir haciendo cosas, o pueden surgir nuevas ideas, pero yo creo que uno tiene que tener planes siempre. Si no tiene planes, es como que no tiene vida. Entonces tenés que tener planes y ir alcanzando lo que vos te imaginas que podés hacer. Así que sí. ¿Qué les decís a aquellos que por ahí dicen, bueno, quiero hacer esto, y por ahí no está del todo convencido, o empieza y no le gusta? ¿Qué hacemos con eso? Si empieza y no le gusta, que no lo siga, porque no tiene sentido hacer algo que no te produzca placer si vas a elegir algo para hacer por placer. Ahora, si le gusta y le resulta un poco difícil al principio, yo diría paciencia y sentarse. Se necesita sentarse en algún momento, las cosas no son mágicas y vienen así, sino que necesitan cierto esfuerzo, y seguir adelante. Pero algo te tiene que mostrar el camino, digamos. Algo claro. Tiene que decir, esto es lo tuyo, o sí, realmente algo lo disfruto. Claro. ¿No? Yo, cuando comienzo una actividad, si siento que no me gusta, en general no la sigo porque no tiene demasiado sentido. Ahora, si siento que me gusta, me puede dar dificultad, hago todo lo posible para ver cómo puedo sortear esos obstáculos. Pero yo le daría ese
consejo, ¿no es cierto? Que siga intentando si le gusta lo que está haciendo. Bien. Y ahora hablabas de planes. Sí. ¿Cuáles son tus planes próximos? No, planes próximos ahora es pasar el verano, no tengo ahora así descansar grandes, un poquito. Claro, hacer algún viaje, pero no, nada más por el momento. Estoy esperando que mi mente se tranquilice de todo lo que tenía últimamente y salga algún tema para algún libro. En este momento es como que estoy a la espera. Yo sé que en algún momento, todo lo mío pasa por cómo lo siento. Y yo siento que en el futuro va a aparecer un tema que me va a gustar y que voy a poder desarrollar y que voy a poder escribir. Se requiere, o sea, en ese caso requerís un poquito también de descanso, como decís. Sí. Y como para poder y también focalizar, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando vos escribís, si escribís un libro, es muy cansador porque vos estás viviendo ahí dos vidas, la tuya y la del libro. Y estás viviendo dos vidas. Cuando terminás es como que decís, ay, bueno, al fin voy a vivir una sola vida. Y después necesitas tiempo, no te puedes meter en otro libro. En cuentos sí, vos terminás un cuento, escribís otro, no hay problema. Pero con los libros es como que después tenés que despedirte de los personajes y empezar a descansar. Necesitas un tiempo interesante para descansar entre libro y libro. Y creo que pasó el tiempo. Yo el año pasado terminé el otro, el de Villa Crespo, así que ahora tengo todos estos meses más el verano, así que supongo que para principios del 19 algo va a venir a mi mente, digamos, ¿no? Bueno, ya nos contarás entonces. Sí. Bueno, Graciela, la verdad es un gusto y es maravilloso y cómo lo contás y cómo lo hablas, se te nota que es algo que estás disfrutando mucho. Uh-huh. Te agradezco yo, te agradecen a ti también el haber venido y bueno, muchas gracias por estar acá en Proyectando Despertares y contarnos tu historia. Yo les agradezco a ustedes también porque para mí es muy importante el poder contar lo que hago y bueno, el poder mostrarle a la gente o darle mis libros a la gente para que los lean, ¿no? Entonces, vamos a mostrarlos, acá los tenemos. Sí. A ver, tenemos por un lado Relato con sabor a arándano, Espejismos, que hoy mismo voy a empezar con la lectura. Y bueno, mucho más vamos a dejar ahí una info por acá para que lean un poquito más de lo que hace Graciela, lo que ha dicho. Así que, bueno, y muchas gracias otra vez. Bueno, gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes. Claro, sí. Armar el escenario, es armar sí. lo físico, es armar lo espiritual del personaje, todo. Sí, claro. Para lo físico, bueno, si no conoces el lugar, vas y buscas información sobre el lugar o fotografías o lo que fuera y te vas metiendo a través de eso. Si tenés acceso al lugar, vas de visita y lo recorres. Y los sentimientos, bueno, siempre, si yo voy a ser una chica de 20 años, siempre conoces a alguien de esa edad que te ha hablado. Entonces vos te imaginás lo que diría esa persona en ese contexto. Si está muy, muy alejada de tu realidad, bueno, vas y hablas con una persona de la edad que sea o del sexo que sea para poder meterte en sus zapatos, ¿no? Pero no es así. ¿Y cómo fue el crear las cartas de estas dos mujeres del siglo XIX? ¿Era? Sí, claro, porque era 1870 más o menos. Yo tenía cierta información, dije, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer cartas de estas dos mujeres que se escriben al final de sus vidas. Entonces, una vivió más que la otra. Por eso creé una sobrina, que es la que después va a continuar con las cartas cuando una de ellas fallece. Entonces digo, bueno, ellas se van a ir contando su historia. Entonces el lector va a conocer muchos detalles a través de las cartas de ellas. Todas son cartas. A veces aparece la carta de un tercero que da una información o del hijo de una de ellas, pero en general son cartas entre ellas dos. Cuando una de ellas muere, sigue la sobrina. Y bueno, tenés que buscar mucho porque Juana Manuela Gorriti fue una escritora que escribió ciertas cosas, entonces tenés que leer cosas que escribió.
después estuvo casada con un político importante, tenés que buscar cosas de historia. Ya te digo, sobre el caso de Damaso Boedo no había mucha información, pero bueno, lo que no lo pude encontrar lo llené con ficción porque tratando de ser más o menos correcta, y bueno, y así se fue desarrollando la historia, ¿no? Wow. ¿Cómo se llama? ¿Que es un libro o es un cuento? Ese es un libro, si las hubiéramos conocido, 3 mujeres, 3 ciudades, 3 historias. Wow. Sí. ¿Y ese dónde lo podemos conseguir? No, ese todavía no es el que tengo en el concurso. Hay que esperar. Desde el año, claro, que supongo que a fin de este año se podrá liberar y veré qué hago con él. Y con respecto a los concursos, ¿te anotás y a partir de ahí creás o con lo que ya tenés creado decís voy a participar? No, yo leo porque recibo un boletín con concursos de países de habla hispana, de Argentina y de otros, y entonces miro, si algo me gusta, me presento, pero es con algo que yo ya tengo. A veces sucede que de repente te dicen, bueno, tiene que ser, yo tengo un cuento que me gusta mucho, que es un cuento que transcurre en un tren nocturno que va desde Milán a París, y por razones de la vida tienen que viajar juntas una suegra y una nuera, que se llevan mal. Bueno, entonces a través de todo ese viaje, donde hay una serie de aventuras y cosas, termina modificándose la relación. Y bueno, ese tiene como 11 o 12 hojas. Y yo no lo quise, digamos, lo quiero presentar siempre, pero no es fácil, porque a veces te dicen 3 hojas. 3 hojas en letra de tamaño 12, con tanto de margen, y vos no podés. Entonces después también tengo otro que transcurre en un subte, o cerca de un subte, donde un investigador tiene una cámara en un zapato y luego pierde el zapato porque hay una aglomeración y la cámara sigue filmando y se descubren una serie de cosas, que también tiene una serie de páginas que a veces no me permite presentarlo, porque en general te piden 3 páginas como máximo. Hay algunos que te pueden pedir algunas más páginas más por cuento. Entonces tenés que cumplir con una serie de cosas. Claro. Después hay algunos que son solo para, hay un lindo concurso, pero es solo para gente de Chile, entonces no puedo. O hay un lindo concurso, pero es para gente de Tucumán, entonces no puedo, tiene que ser algo más abierto. Tenés que seleccionar, tenés que cumplir con todas las exigencias. ¿Has hecho viajes? Sí. ¿Has recorrido qué países o qué lugares que te hayan llamado la atención? Y a mí me gusta viajar, o sea que todos los lugares me encantan en general. Por lo menos, como elijo dónde ir, en general sé que son lugares lindos. De Argentina conozco varios lugares y ahora, si podemos, ahora en el verano vamos a volver a ir al sur, que nos gusta mucho. Y después, bueno, estuve en España es muy bonito. Me recordó mis raíces, yo tengo 3 abuelos españoles. En Italia también, ahora con el idioma me dio la posibilidad de hablar. Estuve en Inglaterra hablar el idioma, conocer museos, ir por la calle y hablar con gente. En Escocia, muy pintoresco. Bueno, después Brasil acá en Latinoamérica, o Chile, o Uruguay. Son lindos lugares. Viajar es hermoso, porque vos no solo conocés los lugares, sino la gente con sus costumbres. Y aparte de eso te debe dar también una herramienta extra al momento de crear. Sí, ¿no? sí. Siempre que vuelvo sale un cuento que me gusta mucho. Por ejemplo, cuando fui a Italia y Francia, salió del tren de las 2 mujeres. Después cuando fui también a París, me salió uno en San Telmo que tenía algo de París. Siempre es como que salen cosas. Después cuando fui también a Londres, me salió un cuento que tiene que ver con una persona que había venido después de la guerra a Argentina y era de ahí. Como
como que sí, te da mucho material. Sí. Sí. Qué lindo. ¿En algún momento pensás o pensaste por ahí recortar parte de tu historia y hacerla cuento? ¿O qué hubiese pasado si hubiese tomado el otro camino? Y a partir de ahí crear todo un cuento o una historia. No, eso no lo pensé. Lo que sí hice fue como un cuento de mi vida con mis abuelos, ¿no? Un poco de contar cosas sobre mis distintos abuelos. Bueno, los hombres no los conocí, pero los mencioné por cosas que escuché. Y de las mujeres, desarrollar un poco la vida de mis dos abuelas. Eso sí. Pero no se me ocurrió esto de qué hubiera pasado si. Bueno, todo puede servir. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por habernos acompañado hoy. Y bueno, aprovecho yo a saludarla también. Muy bien, muy gracias. bien. Ella nos regaló y de paso nos firmó dos de sus libros: El relato con sabor a arándano, que es el que nos contó de la señora grande que habías visto en la puerta, y Espejismos también. Así que bueno, tenemos lectura. Un beso grande y gracias a todos por estar ahí. Chao.